Buenos días para todos. Instalamos la audiencia de sustentación oral del recurso de casación dentro del radicado 59.861. En Bogotá, el día de hoy, 1 de junio del 2023, siendo a las 9 de la mañana, se instala la audiencia prevista en el inciso final del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, con el fin de llevar a cabo la sustentación oral del recurso de casación interpuesto por la defensa de John Mario Bolaños Mejía contra el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, por el cual fue confirmado el proferido en primera instancia que condenó al acusado por el delito de homicidio. Se solicita a la señora secretaria se informe si hay alguna novedad para esta audiencia. Honorable magistrado, han acudido a la diligencia el señor fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el señor procurador delegado segundo para intervención para la Sala de Casación Penal, el apoderado del procesado, la defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se le comunicó de la diligencia a Juan Manuel Olaya Rodríguez en su condición de víctima, al doctor José Fernando Londoño, representante de víctima, y al procesado John Mario Bolaños Mejía, quienes no concurrieron a la diligencia. Las partes presentes para que por favor hagan su presentación. Así es, entonces por favor por la Fiscalía. Señor presidente, muy buenos días. Un cordial y respetuoso saludo a la señora magistrada y señores magistrados que integran la sala, a las partes intervinientes presentes y quienes se encuentran en esta sala. Por la Fiscalía se presenta Leonardo Augusto Cabana Fonseca, fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, doctor Cabana. Por el Ministerio Público. Su señoría, muy buenos días para usted, para los demás integrantes de la sala, partes e intervinientes presentes. Habla Jaime Gutiérrez Millán, procurador segundo delegado para casación penal. Gracias, señor procurador. ¿El apoderado de la víctima? Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes dentro de este proceso. Representando a la Defensoría de Familia, Diana Mercedes Anaya González, identificada con cédula de ciudadanía 38-361-196 de Ibagué. ¿Y el señor defensor? Respetuoso y cordial saludo, honorables magistrados, extensivo a todos los presentes, Ministerio Público, representación de víctima, Fiscalía delegada. Por la defensa del señor John Mario Bolaños Mejía comparece Juan Carlos Sánchez Gómez como su abogado de confianza. Mis datos de identificación: cédula de ciudadanía 79.790.859 de Bogotá, tarjeta profesional número 149.741 del Consejo Superior de la Judicatura, domicilio profesional calle 8, número 9A37, oficina 2, edificio Brisas Magdalena de la Dorada Caldas. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Hechos del caso. Fueron narrados así en la sentencia impugnada. Siendo aproximadamente las 10 de la noche del 24 de febrero del 2013, se encontraban los patrulleros William Spitia y Harold Zambrano en funciones de control y vigilancia por el sector del barrio 6 de enero del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, momentos en que son informados vía Avantel por parte del comandante de guardia para que se desplazaran hacia el barrio Antonio Nariño, de la misma población, por toda la carrera 14, en donde se había cometido un homicidio con arma de fuego. En el recorrido se encuentran con el agente Camilo Andrés Hoyos Tejada, saliendo de dicho sector en su motocicleta en busca de un hombre alto, moreno, delgado, vistiendo camisa a rayas de color azul y gorra y pantalón del mismo color, y quien al parecer era el homicida de la señora Marta Janet Olaya Rodríguez, según la descripción que le hiciera el menor testigo e hijo de la occisa de iniciales JMOR. Se dijo igualmente que esa noche el policial Camilo Andrés Hoyos Tejada se encontraba de descanso y se dirigía en su motocicleta con destino al barrio Antonio Nariño de Puerto Salgar, y cuando pasaba por el sector del Club de Ecopetrol escuchó unas detonaciones y por su conocimiento se percató que se trataba de disparos de arma de fuego, dirigiéndose al sitio de donde provenían los mismos, observando en el recorrido a un hombre alto, delgado, de piel trigueña, vestía camisa azul a cuadros, cachucha azul y pantalón del mismo color, caminando de manera apresurada. Siguió por esa cuadra y vio un camión parqueado. Al acercarse observa a un niño junto al cuerpo de una señora que yacía en el suelo, al parecer con varios disparos,
y un lago hemático, manifestando el menor que la persona que le acababa de disparar a su mamá era alto, delgado, moreno y que vestía una camisa a cuadros azules, tratando de la misma persona que acababa de observar caminando de manera apresurada, saliendo en su búsqueda, dándole alcance en el barrio 1 de Mayo y con apoyo de otros agentes lo condujeron al comando de la policía, en donde fue identificado como John Mario Bolaños Mejía. El 25 de febrero del 2013, en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Puerto Salgar, se legalizó la captura de John Mario Bolaños Mejía. Se le formuló imputación por el delito de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Cargos que no fueron aceptados por el implicado. Se le impuso medida de aseguramiento y el abogado defensor apeló la legalización de la captura, pero fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada. El escrito de acusación fue radicado por la Fiscalía ante el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada sin variar la calificación jurídica. El titular de ese despacho manifestó su impedimento con base en la causal sexta y 13 del artículo 56 de la Ley 906 del 2004, tras considerar que al resolver la apelación propuesta por la defensa contra la decisión que legalizó la captura del imputado, su imparcialidad estaba comprometida para adelantar el juzgamiento. Tal manifestación fue aceptada por el titular del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá en proveído del 7 de mayo del 2013. La audiencia de formulación de acusación fue celebrada el 4 de junio en el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 4 de marzo del 2014 y el juicio oral comenzó el 11 de noviembre de ese mismo año, culminando el 27 de septiembre del 2018 con el anuncio del sentido de fallo condenatorio. La sentencia de primer grado se expidió el 5 de diciembre del 2018, en la que fue condenado John Mario Bolaños por el delito de homicidio a 208 meses de prisión, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. Respecto al delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas, declaró la extinción de la acción penal por prescripción. En contra de esta decisión, la defensa del implicado interpuso el recurso extraordinario de casación. Previa a haberse proferido el 1 de febrero del 2023 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales la correspondiente decisión de segunda instancia en la que se confirmó la de la quo. Presentada la demanda de casación, se observa que se han instaurado 3 cargos. El primero por violación indirecta por error de hecho por falso raciocinio, el segundo cargo violación indirecta por error de hecho por falso juicio de identidad por tergiversación, y el tercer cargo, violación indirecta por error de hecho por falso juicio de existencia por omisión. En consecuencia, se concede el uso de la palabra, en primer lugar, al demandante para que exponga razones novedosas en relación con los cargos propuestos, tendientes a reforzar su pretensión, y en segundo, por el término de 10 minutos. Y en segundo término, se le otorgará a las demás partes para que expongan su opinión dentro de los límites de la demanda, tal como lo prevé el artículo 184 de la Ley 906 del 2004. En consecuencia, señor defensor, doctor Juan Carlos Sánchez Gómez, tiene 10 minutos para que intervenga ante la sala. Muchas gracias, su señoría. Honorables magistrados, por la unidad de defensa, se estima que la demanda de casación quedó clara y precisa el sentido y el alcance de los cargos formulados desarrollados en 3 censuras, y allí, sin temor a equívocos, esta defensa no vacila en remitirse al escrito a través del cual se presentó la demanda de casación. Con el propósito de afianzar la tesis que se postuló a su instancia extraordinaria, se sintetiza lo siguiente. Testimonio de Camilo Andrés Hoyos Tejada. Policía de Infancia y Adolescencia en la época de los hechos. No se encontraba laborando al momento en que realizó la captura del señor John Mario Bolaños. Siguiendo los presupuestos del artículo 403, 404 del Código de Procedimiento Penal, tenemos que se trató de un testigo que por su condición de policía activo en Puerto Salgar, Cundinamarca, conocía perfectamente el área y el perímetro del municipio. Se demostró en juicio que ya conocía al menor Juan Manuel Olaya Rodríguez, hijo de la occisa Marta Janet Olaya Rodríguez.
Lo conocía porque en su condición de policía de infancia y adolescencia tuvo a su cargo otro procedimiento donde el menor había sido víctima de violencia intrafamiliar. Testigo que fue confutado con suficiencia, tanto por la defensa como por el titular del despacho, a través de preguntas complementarias que le hizo, al momento en que el testigo declaró. Sobre el relato de la captura, no merece crédito alguno, porque según su dicho, el recorrido que hizo en su motocicleta para capturar al acusado fue de 5 a 6 cuadras, lo cual se hizo entre 7 a 8 minutos. Atestación a todas luces inverosímil, porque es ilógico que una motocicleta de alto cilindraje haya recorrido esa distancia en esos pocos segundos. Igualmente, indicó que lo capturó porque lo vio caminando rápido, porque coincidían las prendas de vestir que momentos antes se le había señalado el menor, hijo de la víctima, porque al indagarle de dónde venía lo notó nervioso cuando el señor Bolaños Mejía le indicó que venía de Patevaca o Guaduero. Es que esos nervios del señor Bolaños Mejía resultaban apenas lógicos, en razón a que portaba pequeñas dosis de estupefacientes, como quedó demostrado en el juicio. Honorables magistrados, esta circunstancia por sí sola no lo hacía partícipe en ese homicidio. El testigo interactuó con el menor momentos posteriores a la captura también. Fue uno de los funcionarios que les mostró la foto del capturado del menor en mención, tomada en un teléfono celular. Lo más relevante es que la captura se dio en el extremo contrario de la ruta que se dijo tanto por el menor como por lo depuesto por los funcionarios de la UIC de Puerto Salgar, mismos que hicieron actos urgentes y de primer respondiente. Es decir, si el homicida tomó una ruta de escape hacia el barrio Santander, que es por donde queda una cancha de fútbol, es un barrio que queda al otro extremo del barrio 1 de Mayo, que fue el barrio donde se realizó la captura. Barrio Nariño queda en la mitad de los dos barrios, al extremo 1 de Mayo y al otro extremo el barrio Santander, como quedó demostrado en juicio. Lo cual hace aún menos eficiente la credibilidad del testigo, por el contrasentido de lo declarado por este agente captor. Con relación al testimonio de Juan Manuel Olaya Rodríguez, se hizo una impugnación de credibilidad por parte de la defensa de manera correcta, siguiendo las reglas del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal. Es claro que la manipulación que se le hizo al testigo, debido a su corta edad y las circunstancias que rodearon los hechos, en punto a la fotografía que le mostraron del capturado a las horas de la madrugada, o sea, momentos después de la agresión de la que fue víctima su madre, le crearon una falsa memoria, de lo cual no es difícil percatarse de su misma declaración en el juicio por varios detalles. Declaró que reconoció al agresor de su madre porque la fotografía que se la mostró unos funcionarios, la fotografía del capturado, tenía la misma camisa con una mancha de sangre, fue lo que dijo el menor en juicio. Afirmación que no se compadece con la realidad, ni menos con lo probado. Se le puso de presente en su declaración una entrevista que se le recibió en presencia de la defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Oriente de La Dorada Caldas, la doctora Gisela Pireto, también de la Comisaría de Familia, la doctora Teresa Castillo, mediante el cual confesó que los reconocimientos que hizo en álbum fotográfico y en fila de personas del señor Bolaños Mejía fue porque era la misma persona que le habían mostrado en el teléfono celular en una fotografía, la misma que se le tomó al acusado, inmediatamente fue capturado. No fue porque lo haya visto, fue lo que reconoció en esa entrevista. Quiso retractarse en juicio, tratando de poner en cuestión la ética de las funcionarias en mención, quienes por demás también declararon en juicio, sin ninguna tacha de crédito ni por la Fiscalía ni por la representación de víctimas, aduciendo que esa entrevista se recibió sin ninguna anomalía y que lo transliterado era lo que el menor había dicho en esa oportunidad. Otro punto que reveló la memoria falsa del testigo en cita es que trató de hacer creer en juicio de manera novedosa e improvisada que su madre había sido amenazada, porque el mismo sujeto que la había asesinado la había visitado antes en su casa, por un hurto en el que la Oxisa había participado en vida. Atestación que se cae por su peso, porque se trata de un hecho del que nada dijo cuando su memoria estaba más fresca al momento del insuceso fúnebre que lamentablemente fue víctima su madre. Finalmente, sin menos importancia de lo antes referido, se tiene de la sentencia objeto de estudio a su instancia suprema. Es la omisión que se le dio a una prueba significativa para la defensa,
solo por el hecho de haber sido estipulada con la Fiscalía. La prueba de barrido y absorción atómica, que se le hizo a las muestras que se le tomaron al señor John Mario Bolaños Mejía al momento en que fue capturado. Probado está que no estaba lloviendo. Probado está que la razón por la cual se le capturó a mi representado es porque las prendas de vestir eran las mismas que el menor refirió, que fue quien atentó contra la vida de su madre. Esto quiere decir de manera diáfana que si no estaba lloviendo, si no tuvo tiempo de lavarse las manos, de cambiarse las prendas, porque eran las mismas, y que las muestras que se le tomaron inmediatamente al momento que fue capturado, en situación aparente de flagrancia, la prueba de barrido y absorción atómica de ninguna manera hubiera arrojado resultados negativos. Esto demuestra que en efecto se capturó la persona equivocada y ello no solo es injusto, sino que desde esa perspectiva se reclama con todo respeto y comedimiento la intervención de la honorable corporación a su instancia para que se case la sentencia. Es todo, muchas gracias. Gracias, señor defensor. Por favor, el señor fiscal. La Fiscalía General de la Nación respetuosamente presenta ante la Honorable Sala de Casación Penal alegatos como sujeto no recurrente respecto de la demanda de casación instaurada por el señor defensor del condenado John Mario Bolaños Mejía contra la sentencia proferida el 1 de febrero del 2023 por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al ser hallado responsable en calidad de autor del delito de homicidio. El libelista propuso el cargo a la luz de la causal tercera de casación, es decir, por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba, sobre el cual se fundó la sentencia por un error de hecho. Censurando, como lo ha reiterado hoy, la forma en que el fallador de segunda instancia evaluó las pruebas en las cuales se fundó la sentencia, que confirma la condena impuesta al señor Bolaños Mejía. Por razones metodológicas, la Fiscalía, en primer lugar, se referirá al presunto error de hecho por falso juicio de identidad frente al testimonio rendido o vertido por el menor Juan Manuel Olaya Rodríguez, en el que el casacionista fundó, de una parte, en que en la audiencia de juicio el menor sostuviese que la persona que le mostró la fotografía era la misma que asesinó a su madre, porque advirtió que tenía, abro comillas, un rastro de sangre en la camisa y porque lo cogieron en la marranera, lo cual señala el libelista que difiere del ciudadano Bolaños Mejía, quien no tenía ni rastros de sangre alguno y quien no fue capturado en una marranera. Aspecto sobre el cual considera la Fiscalía que más allá de los detalles específicos que rodearon la captura del acusado, que no tenían por qué ser dados a conocer al menor, en lo fundamental, el testimonio del menor, quien fue testigo de excepción y víctima de ocasión, desde un comienzo describió al condenado. Igualmente, lo efectuó el mismo día de los hechos ante el agente Camilo Andrés Hoyos Tejada y ante el primer respondiente. Igualmente, esa descripción o alguna descripción física del que señaló como responsable del homicidio de su madre, también lo dio el día siguiente en entrevista que rindió y donde identificó al señalado agresor de su madre. Igualmente, donde hizo referencia no solamente a algunos rasgos físicos, sino también a la vestimenta y al tono de voz del agresor. Igualmente, logró identificarlo a través de un reconocimiento en fila de personas realizado el 7 de marzo del 2013 y posteriormente dicho señalamiento, individualización e identificación lo hizo en el juicio oral. Fase
en la que no solamente hizo esa identificación del agresor, sino también constató las circunstancias espaciotemporales en que sucedieron los hechos, dando y haciendo referencia a que momentos antes o previamente su madre había sido amenazada por parte de los paramilitares. Y describió cómo ocurrieron los hechos, señalando que cuando salió el homicida, él lo observó. Percepción visual que resulta eficaz, dado que si bien los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la noche, las condiciones climáticas y de visibilidad eran buenas y el lugar estaba iluminado por la luz de un poste de abastecimiento de energía, como lo señalaron los patrulleros Harold Zambrano y William Spittier, lo cual aunado a que el testigo, antes de resguardarse detrás de una mata, estuvo a escasos 3 metros del autor, cuando éste le gritó a la víctima y procedió a propinarle los 2 disparos iniciales. Como lo evidencia el álbum fotográfico de fecha 20 de noviembre del 2013, todo lo cual permite concluir conforme a las reglas de la experiencia que el menor vio claramente al victimario. Por otra parte, el censor critica la credibilidad que se le dio al testimonio por cuanto podría estar viciado, dado que previamente le mostraron al menor la foto del condenado, respecto de lo cual debe observarse que, como lo ha señalado la honorable sala, esta honorable sala, entre otros en la sentencia CP 4107 del 2016, los reconocimientos por sí solos no son prueba, sino que hacen parte del testimonio que se vierte en el juicio oral. Y que en el asunto en ciernes, el testigo, ya con 16 años, lo que comporta mayor madurez que a la fecha de los hechos, señaló de manera clara y contundente que en algún momento no recordó el rostro, fue enfático y claro en decir eso, pero que una vez le mostraron la foto del acusado, inmediatamente reiteró que había sido el autor del hecho punible y que a pesar de que le insistieron de que confirmara si era o no, él se mantuvo en el señalamiento que hizo desde la fase de investigación y posteriormente en el juicio. Y si bien, como lo señaló el libelista, resulta contradictorio con lo manifestado en la entrevista rendida por el menor el 23 de junio del 2013, cuando al preguntársele si vio al sujeto que le disparó a su mamá, contestó: no lo vi antes, solo vi la sombra. Diligencia que, a pesar de que su práctica fue corroborada por la Defensoría de Familia, no resulta creíble esta última, porque después de los hechos, inmediatamente después de los hechos, el menor describió al agresor, al agente Hoyos Tejada y al primer respondiente. Y al día siguiente, en entrevista que le fue tomada, donde, por parte de la Comisaría de Familia, donde expuso los señalamientos que había hecho respecto de quién fue el agresor de su madre. Exposición que el mismo menor en juicio lo ratificó, ya con 6 años más de vida y en donde dio a conocer las razones por las cuales hizo esas referencias en esta mencionada entrevista del 23 de julio del 2013. Todo lo cual permite darle plena credibilidad a la descripción, individualización e identificación que el autor de los hechos efectuó el menor en el año 2013 y posteriormente en el juicio. Y por lo tanto no se advierte que el tribunal en su decisión hubiese incurrido en un falso juicio de raciocinio cuando señaló que el adolescente y testigo presencial de los hechos, víctima de ocasión y testigo de excepción, suministró la información necesaria y suficiente como prueba directa de los hechos y de la identificación de su autor. En segundo lugar, respecto de la crítica a la valoración que efectuó el tribunal respecto del testimonio del agente de la Policía Nacional, Camilo Andrés Hoyos Tejadas, señalando que el registro fílmico lo muestra inquieto y que el testigo manifestó que capturó al acusado más o menos a 5 o 6 cuadras y que se tardó en ello entre 6 a 8 minutos, lo cual considera el libelista ilógico y razonable, habida cuenta de ser un policía experimentado y que se desplazaba en su motocicleta. Pues en su consideración se tardaría máximo 10 segundos por cuadra y que por lo tanto el trayecto por las 5 o 6 cuadras
lo recorrería en máximo 1 minuto. Este despacho considera que resulta infundada en razón a que, si bien el agente inició la búsqueda inicialmente con base en la información que le dio el menor frente al agresor, e igualmente guiado en el camino por el señalamiento que le hacían los pobladores frente al desplazamiento que estaba haciendo el sicario en ese momento, el recorrido se puede plantear que no fue lineal, sino que fue encontrado en un barrio distinto al de los hechos, que fueron en el barrio Nariño, y en su captura tuvo lugar en el barrio 1 de Mayo, para cuyo acceso debió pasar por el barrio Santander, lo cual, de paso, coincide con lo sostenido por el padre de la víctima, Manuel Ignacio Laya, en el sentido que el homicida salió corriendo por el terreno de Gacha en vía al centro del municipio, toda vez que igualmente debía transitar por el barrio Santander, por lo cual el tiempo que se demoró el agente en la captura no resulta irrazonable ni inverosímil. Con relación al reproche a la credibilidad que le dio el tribunal al agente por haber afirmado en el juicio que las características de la persona que capturó las visualizó antes de hablar con el menor al momento en que llegó a socorrerlo, pero que luego en el interrogatorio directo sostuvo que se los refirió el mismo menor, igualmente se encuentra infundado por cuanto dichas afirmaciones no son contradictorias sino complementarias a la actividad desarrollada por este agente de la Policía Nacional. Discúlpeme, señor fiscal, le queda 1 minuto para que termine su exposición. Quien desarrolló precisamente la captura en flagrancia. Finalmente, respecto de la prueba de barrido y absorción atómica que resultó negativa para vestigios de pólvora o disparos, este despacho comparte la postura asumida por el tribunal por cuanto resulta infundada con la normatividad y la línea jurisprudencial señalada sobre la claridad en punto a la finalidad perseguida con las estipulaciones, en la medida que no se puede estipular un informe, debiendo recordar que las estipulaciones son los acuerdos a los que llega la defensa con la Fiscalía General de la Nación para aceptar como hechos probados un hecho o hechos o alguna circunstancia desarrollada dentro del marco fáctico de la investigación y del proceso, y no sobre aspectos que puedan generar controversia sustantiva, como lo es lo atinente a la responsabilidad del acusado, destacándose en todo caso que, como se señala en el informe, el resultado de esta prueba no era concluyente. Conforme a lo anterior, su señoría, honorable Sala, la Fiscalía General de la Nación considera, más que se demostró en el fallo de segunda instancia, el grado de conocimiento, más allá de toda duda, sobre la responsabilidad a título de autoría del condenado John Mario Bolaños Mejía en los hechos por los cuales fue investigado, acusado y condenado, por el cual se solicita a la honorable Sala no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Por favor, el señor procurador. Gracias, señor presidente. El Ministerio Público en esta oportunidad reconoce que comparte en buena medida los planteamientos del nivelista en casación, el señor defensor, en la medida en que debe hacerse en este caso un análisis integral y no parcializado, no segmentado, de los 2 principales testimonios que han conducido a la declaratoria de responsabilidad de John Mario Bolaños Mejía por un delito de homicidio simple ocurrido el 24 de febrero del 2013 en jurisdicción del municipio de Puerto Salgar. Y lo decimos en esta oportunidad porque ciertamente son 2 testimonios, el del menor hijo de la interfecta y el del policía captor, el señor Camilo Hoyos Tejada, que fue el que capturó a Bolaños Mejía esa noche. Sin embargo, creo que no puede hacerse una lectura lineal y conclusiva como la que se ha cometido en las instancias para decir que Bolaños Mejía es el responsable. A mí uno de los aspectos que más me concitó la atención
fue el relativo al de la flagrancia, porque ciertamente se señala un aspecto de flagrancia en la captura de Bolaños Mejía para deducir de allí su responsabilidad, tal y como se deduce del contenido del fallo de segunda instancia. ¿Qué relata sobre este aspecto el patrullero Camilo Hoyos Tejada? Él dice que transitaba en una motocicleta, estaba de franquicia, estaba de civil esa noche, percibe cuando transita por las calles de Puerto Salgar unos disparos y se acerca al lugar. Él tuvo una apreciación inicial del procesado, dice que cuando va acercándose al lugar ve a una persona que va vestida de azul, pero que en ese momento no le llama la atención. Es claro que en ese momento no podían predicarse esas circunstancias de flagrancia porque esta persona, la quien percibe vestida de azul, sin gorra, que iba caminando, no se dice que fuera corriendo ni mucho menos, no le llamó la atención. Es cuando se acerca al lugar donde ya se tendida en el suelo junto a su hijo, la interfecta, que el menor le da una descripción de la persona que disparó contra su madre en 3 oportunidades y es cuando se da la tarea de ir en persecución de esta persona. Narra entonces este testigo que por una población flotante que transitaba también por el lugar, le iban indicando quién era la persona con la cual debía entenderse. Resulta claramente significativo, pero en favor del procesado, lógicamente, que en este caso, en esa primera percepción del patrullero, no haya encontrado nada de particular ni nada que le llamara la atención a nivel de persecución, a nivel de una tentativa de evasión del lugar por parte de este proceso, parte del condenado, y que esa apreciación que él no tuvo, sí la hayan tenido cuando retorna al lugar para emprender el seguimiento otras personas a quienes percibe como población flotante. Yo creo que ese segmento de la prueba testimonial no puede dejarse de lado y a mi juicio puede constituir eventualmente una fragmentación, un claro cercenamiento constitutivo de falso juicio de identidad, eventualmente lo digo, que puede dar lugar al traste con la exigencia de certeza que demanda una sentencia condenatoria. Por otra parte, creo que también el examen del testimonio del menor, hijo de la interfecta, ofrece también muchos reparos a la hora de poder concluir que es una prueba totalmente atendible y que no ofrece ningún tipo de perplejidad. Ciertamente este menor, uno escucha el registro de audio de la audiencia y se le confronta con unas salidas en versiones anteriores ante Comisaría de Familia, otra autoridad que en este momento no identifico claramente, pero de allí se deducen cosas como que no vio claramente a la persona del agresor de su madre, no le vio la cara, vio una sombra, salí y corrí a esconderme. Todas afirmaciones que ciertamente a mi juicio reducen esa individualización que se dice se hizo del procesado a su estatura y a la forma como iba vestido. Me pregunto si conociendo o no conociendo claramente cuál es el nivel de circulación a esas horas de la noche en un municipio como Puerto Salgar, si es solamente esa persona la que transitaba a esas horas por allí en las calles aledañas al barrio donde se ocurrió el hecho. Y ciertamente, como en afirmación que comparte plenamente este Ministerio Público de las formuladas por la defensa, a este menor, una vez producida la captura, se le exhiben, él dice que por un soldado y por un policía en un celular, unas fotos de la persona, de varias personas, entre las cuales presuntamente estaba el agresor de su señora madre. O sea, él tuvo una percepción que fue de alguna manera orientada por estos uniformados y que lógicamente es la que se trasluce, la que se concreta en los reconocimientos en fila de persona y en el reconocimiento fotográfico adelantado por Policía Judicial y que concluyó en la señalización de Bolaños Mejía como el autor de la conducta de homicidio. Creo que de esa manera también resultan claramente controvertibles las afirmaciones del menor en lo que tiene que ver con el reconocimiento
y puede haber también hay algunas afectaciones en lo que tiene que ver con el correcto raciocinio que demandaba la prueba, y en esa medida creo que también el testimonio de este menor víctima resulta controvertible. En lo que tiene que ver, y también se ha aludido a ese aspecto, en lo que tiene que ver con la prueba de absorción atómica que se le practicó al capturado, me llama la atención simplemente que el tribunal haya consignado en su sentencia que eso fue materia de estipulación y que no ofrecía mayor controversia, cuando lo claro es que de allí se concluye, se extrae que no hubo residuos de pólvora en la ropa o en la humanidad del capturado, y esto aunado al hecho de que no se le encontró ni la gorra que se dice lucía al momento de ejecutar el hecho, ni el arma de fuego, existiendo pues un corto espacio de tiempo entre el hecho y esa captura. Creo que son todas circunstancias que concluyen claramente a que no se pueda concluir en este caso que existió el grado de certeza a nivel probatorio para proceder a condenar en los términos de exigencia que consagra el artículo 381 del Código Penal, inciso primero, y por eso el Ministerio Público en este caso solicita de la Sala con todo respeto que case la sentencia en materia de impugnación y absuelva por duda, reconociendo duda en favor del señor Mario Bolaños Mejía, se le absuelva por los cargos y se ordene su libertad de estar en este momento privado de la libertad. Creo que no, hasta donde recuerdo, no está gozando de libertad condicional, pero que se cancelen las órdenes de captura que se ordenó liberar en su contra por virtud de la condena emitida. Es la posición del Ministerio Público que ofrezco a ustedes con todo respeto. Muchas gracias, señor procurador. Finalmente, la doctora Diana Mercedes Anaya, defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reconocidos como víctima. Honorables magistrados, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar procederá a revisar y a definir los alegatos como no recurrentes. Las defensorías de familias son definidas en el artículo 79 de la Ley 1098 como dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza interdisciplinaria. La función principal de la Defensoría de Familia es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual los conceptos que emitan tienen un carácter de dictamen pericial, que servirán como material probatorio tanto al defensor de familia y en las instancias en las cuales se presente el aludido profesional. De acuerdo con la trazabilidad del proceso, al menor de edad víctima, JMOR, en primera instancia recibió atención por parte de la Comisaría de Familia Puerto Salgar, la cual hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en pro de sus derechos fundamentales y frente a la situación acaecida hacia su progenitora, situación que debió albergar una verificación de derechos conforme a lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 52 de la Ley 1098/2006, con los mecanismos de protección para restablecer su derecho a la calidad de vida, a un ambiente sano, a la custodia y cuidado personal, dada la carencia de su único representante legal para la época, pues se desconocía en ese momento un reconocimiento de paternidad. Que dentro de las funciones establecidas en la Ley de Infancia y Adolescencia, señala que la atención a los niños, niñas y adolescentes debe realizarse de manera integral como sujetos de derechos, no solo cuando estos estén vulnerados, sino también cuando se encuentren amenazados, todo en coordinación con los operadores jurídicos y las personas llamadas a protegerlos en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el Estado, atendiendo el espíritu constitucional que armoniza con las normas internacionales. Que de acuerdo con lo anterior es claro que la ley otorga una pluralidad de funciones a las defensorías y comisarías de familia conforme a la Ley 1098/2006, 1878 de 2018, en concordancia con la actual Ley 2126 de 2021, todas encaminadas a la prevención, verificación y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Que de las funciones de las defensorías de familia en los procesos penales en la Ley 1098, en los numerales 11 y 12 de su articulado 82, contempla
las actuaciones del defensor de familia en materia penal, las cuales se concretan en la siguiente. 12. Representar a los niños, niñas y adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas cuando carezcan de representantes o éste se haya ausente o incapacitado o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos. Que para el caso en particular, el mentado menor de edad ha sido reconocido como víctima dentro del aludido proceso penal de acuerdo al primer fallo, al fallo de primera instancia en el numeral séptimo, y en el evento, su señoría, de no casar, esta demanda, la Defensoría de Familia solicita se inicie el incidente de reparación conforme a lo reglado en el Estatuto Procesal Penal de nuestra legislación colombiana. En estos términos dejo presentados los alegatos presentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias, señora defensora de familia. Finalizadas las intervenciones de los sujetos procesales e intervinientes, se da por concluida esta diligencia. Se anuncia que dentro del término de ley se dictará el fallo de rigor y se le citará para darlo a conocer. Muchas gracias y que tengan feliz día.